Continuamos esta noche con la serie de los 4 evangelios que hemos dado inicio unas semanas atrás. Saludamos a todos los hermanos que nos van a ver también por el video. Bienvenidos a todos los que nos ven en directo y en diferido, y esperamos que esta enseñanza sea para bendición de sus vidas. El capítulo de esta noche es referente, dentro de la serie de los 4 evangelios, al libro, o al evangelio, mejor dicho, de Lucas. Ustedes saben que hemos aprendido a lo largo de estas clases, y como un rápido review, que los 4 evangelios encierran una sola verdad, vista desde 4 ángulos diferentes. Aprendimos también que son 3 evangelios sinópticos, porque sinóptico significa que se reflejan lo mismo, transmiten lo mismo, y los 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, más no Juan. Pero dentro de lo que es el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia compuesta por un conjunto canónico, o sea, autorizado de libros, entonces se consideran 4 evangelios, en el cual ya están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la manera de repaso de lo que hemos estado viendo en días anteriores. Y bueno, comenzamos viendo el evangelio de Mateo, ¿no? Luego vimos el de Marcos, y ahora vamos a entrar a la clase referente al evangelio de Lucas. ¿Okay? Lucas. Bueno, Susana, si me puedes ayudar acá, pasándome porque el mouse está débil y... Gracias. ¿Ok? Bien, el evangelio de Lucas. Lucas, según las notas que tengo ahí, y ustedes las pueden ver luego en diferido, Lucas es probablemente el médico sirio, o sea de Siria, que cita a Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Lucas escribió su evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que el evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles originalmente era un solo libro, para los que no lo sabían. Pero luego vino la división. Lucas no es testigo presencial de lo que narra en su evangelio, o sea, él no estuvo ahí, pero sí de lo que narra en el libro de los Hechos. En Roma, dice que Lucas se encontró con Pedro y fue testigo de la evangelización de los 2 apóstoles, o sea, de Pablo y de Pedro, ¿ok? En la urbe, o sea, dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la comunidad. Y es el único de los 4 evangelistas que no es judío, ¿ok? A rasgos generales de quién es Lucas, ¿no? Entonces, uno de estos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que Lucas, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que como yo lo he enseñado en el programa, está mal escrito, porque no son los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles. Y dicho sea de paso, una característica que tiene el libro de los Hechos, aparte de 4 libros más en la Biblia, es que no terminan con la palabra amén. Saben que el amén es como el sello final, así sea. Pero Hechos no terminan con la palabra amén. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que concebirlo desde el punto de vista en que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue haciendo hechos maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con nosotros mismos. Gloria a Dios. Entonces, ahora más adelante vamos a ver cómo es que se divide el evangelio de Lucas. Por favor, la siguiente. Lucas, vamos a ver la fecha, idioma y el lugar. Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos. Remarco y repito, evangelio sinóptico es Mateo, Marcos y Lucas, porque la palabra sinóptico se refiere a que se ve lo mismo, quizás de diferente perspectiva, pero usted encuentra muchos relatos repetidos entre Mateo, Marcos y Lucas. O sea, es el tercero de los evangelios, porque el primero, ¿cuál fue? Mateo. En la antigüedad, primero apareció el evangelio de Mateo, luego el de Marcos y luego el de Lucas. Yo lo estoy presentando así por un orden cronológico, ¿no? Entonces, el idioma que utiliza Lucas también fue el griego. ¿Okay? Lucas escribe su evangelio en griego. Lo que está claro es que Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Entonces ahí tiene a rasgos generales lo que habla de la fecha, el idioma y el lugar en que se escribe el evangelio de Lucas. La siguiente, por favor, Susana. ¿A quién va dirigido el evangelio de Lucas? Bueno, a cristianos provenientes del paganismo, tanto griegos como romanos. ¿Okay? O sea, cristianos que vinieron
a convertirse pues de toda la idolatría y de toda la paganería que existía en esos tiempos, ¿no? Por muchas circunstancias, Lucas se dirige a él. Lucas es doctor, recuerden. Y Lucas, bueno, personalmente, para mí es el evangelio preferido mío, me gusta mucho, más que Juan. Al principio me gustaba, me apasionaba más Juan, pero en Lucas veo un orden que ahora lo vamos a descubrir con las notas que tengo aquí, que no aparece en los otros evangelios. Ahora, ¿qué fuentes utiliza Lucas? Bueno, Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y también dispone de fuentes propias, exclusivas, además de la fuente Q. ¿Se acuerdan de la fuente Q? Aquel documento hipotético, porque al final de cuentas nunca se vio, no se hablaba de eso, ¿no? Y de las tradicionales orales y de los logias. Los logias es lo que se llamaban los escritos de Jesús. Supuestamente también es otro documento de los cuales los discípulos se basaron, pero que no hay una prueba palpable, quizás 100% de decir sí, existió este documento. Pero esas fueron las fuentes de información que tomó Lucas. Así, para componer su relato de la infancia de Jesús, probablemente, miren este dato, la fuente fuera la misma Virgen María. Porque ahora vamos a ver, cuando comencemos a mirar los capítulos de Lucas, que Lucas comienza la genealogía de Jesús con la información sobre María, sobre cómo fue el parto y toda la cosa, cómo fue todo el acontecimiento. Ahora, los estudiosos llaman a esta fuente original de Lucas la fuente L. Eso no se deje confundir con eso, son nombres que los teólogos y los historiadores le han puesto para referirse, ¿no? Y probablemente, L por Lucas, ¿no? Y probablemente sea la fuente más antigua de todas las involucradas en la composición de los evangelios, aunque no sabemos si se trató de una fuente oral o escrita. O sea, como Lucas narra mucho el inicio de su evangelio con lo que es la vida de Jesús, el nacimiento y todo con María, entonces los estudiosos le ponen a esa base y dicen, bueno, debe ser la fuente L, o sea, de donde Lucas se agarró para comenzar a escribir y de donde Lucas se informó para comenzar a escribir el Evangelio. Next. Bueno, Lucas, miren, es un magnífico escritor de atractiva personalidad que fue recopilando meticulosamente todas las tradiciones orales que le llegaron a los oídos. ¿Ok? Incluso ahora que vamos a ver Lucas 1, allí él hace una expresión muy interesante. A mí me gusta eso. Y partiendo de esa expresión, él comienza a escribir el Evangelio. Aunque utiliza las mismas fuentes que Marcos y Mateo, las enriquece con aportaciones como el relato de la infancia de Jesús, por ejemplo, que según se supone al leerlo, la misma Virgen María debió habérselo contado. Este relato de la infancia de Jesús no aparece en los otros evangelios con ¿cómo pudiéramos decir? Con el resaltamiento que le da Lucas, que eso lo hace diferente uno de otro. Como no era judío, Lucas no era judío, no presta la misma atención que Mateo y Marcos a los temas de la ley mosaica, o sea, la ley de los judíos, la ley de Moisés. Y sí lo hace al papel de la mujer en el Evangelio y a la necesidad de la pobreza de medios para alcanzar la riqueza espiritual. O sea, es como decir, bueno, como Lucas no era cubano, o sea, no le presta mucho interés a lo del régimen de Fidel, más bien se centra en lo que dice aquí, ¿no? El papel de la mujer en el Evangelio. Es muy interesante. Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos los capítulos de Lucas, ¿no? Next. El estilo de Lucas es el mejor de los sinópticos, con un vocabulario muy rico. Él usa otro tipo de lenguaje, otro tipo de expresión. ¿Okay? Lucas retoca las fuentes de Marco y Mateo para evitar expresiones que pueden ser mal interpretadas y pone especial hincapié en el amor de Cristo a los desheredados. También dice ahí, Lucas escribió también el libro de los Hechos, que es lo que decía al principio, que primitivamente se publicó como parte integrante de su evangelio y que narra la historia de la iglesia desde la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma. Pero después se dividió, o sea, se separó y Lucas termina pues, y más bien el evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza narrando
¿no? Lo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y oran en lenguas y todo, y lo que ya ustedes saben en cuanto a Lucas. Lucas, el inicio del tercer evangelio, tengo estas notas, es distinto a los demás. Porque Lucas, el autor, empieza explicando la razón detrás de sus escrituras. Vamos a ver en su Biblia, los que trajeron Biblia. Lucas, capítulo 1. 1:1. Ahí ya traje el papiro. No se ofendan si ven mi Biblia así. ¿Lo leo? Espérate un momentito, quiero que todos estén ahí cuadraditos. ¡Qué barbaridad! Ok. Esa Biblia se maneja sola, no hay problema. Lucas capítulo 1, versículo 1, por favor, hermano Rafael, con voz de locutor de Radio Guado. 2:80. A ver. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Más? ¿Sigo? Sigue hasta el 4. Ok. Tal como nos han enseñado lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Ok, entonces fíjate, Lucas. Oh, me falta uno. A ver, dale, míralo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Gloria a Dios. Entonces fíjate, el Evangelio de Lucas, hermano, es el libro o el Evangelio más largo del Nuevo Testamento. De todos los Evangelios, el de Lucas es el más largo, tiene 24 capítulos. ¿Ok? Y Lucas, que era griego y quería tocar a los griegos, presenta a Jesús como el hombre. O sea, la manera como Lucas presenta a Jesús es como el hombre. Y esto lo vamos a ver ahora mismo que comencemos a desarrollar los capítulos. Ok, entonces los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas, Lucas hace una dedicatoria, dice a Teófilo, ahí dirigiendo, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, son verdaderas, las cosas que hemos leído de Marcos y de Mateo son verdaderas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto comprueba que él no estuvo, él no fue testigo presencial. Él está narrando lo que había sido, lo que se había informado. ¿Ok? Entonces dice ahí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, o sea, Lucas se toma el trabajo de leer los evangelios, los escritos que habían hasta ese momento aparecido, ¿ok? Y con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas dice que él considera que toda la historia que ha habido como que está media desordenada. Y lo que dice Lucas, yo voy a poner todo esto en orden. Y todo tiene un propósito. Y ahí está el propósito. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vuelvo y digo, Lucas como médico, como doctor, como un hombre letrado, como un hombre culto, entiende por su propia profesión que, espérate, todo esto te ha hecho un zafarrancho, en otras palabras. Así que yo considero, voy a comenzar a ver en qué manera te lo arreglo, Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Esa debe ser una declaración que nosotros debemos de basarnos. Porque, hermano, mira, en Corintios dice en una parte, en el mundo hay muchas voces. Muchas voces. Hay muchas radios, hay muchos canales, hay muchos predicadores, hay muchos ministerios, hay muchos concilios. Y usted constantemente pudiera decirse que es bombardeado de todas partes. Y muchas veces decimos amén muy rápido, muy ligeramente. Lucas lo que está diciendo, no, yo voy a tratar de armar este rompecabezas, lo vamos a ponerlo bien. Por eso es que Lucas, cuando sigue usted leyendo, en el capítulo 1, versículo 5, el anuncio del nacimiento de Juan, él comienza hablando, ¿no? Y usted puede leer, dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, Lucas comienza a narrar y dice cuál era el problema. El problema era de que era estéril, ¿no? Y apunta también, dice, ambos eran de edad avanzada. Entonces aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Para resumirte la historia, al principio de este relato, Zacarías queda mudo. Ahora, a mí me gusta este punto. Siempre cuando hablo de Lucas y de Hechos, lo mantengo, porque es muy interesante que Lucas, al decir, me ha parecido bien arreglar todas las cosas, entonces Lucas comienza relatando la historia de un hombre que queda mudo. Y si usted lee todo Lucas y todo Hechos, se va a dar cuenta que dentro del propósito de Dios, a lo largo de estas páginas, el propósito de Dios no ha cambiado. O sea, el mensaje de Dios es el mismo. No cambió. Dentro de los 4 evangelios no cambió. Pero lo que sí cambió fue el hombre. ¿Por qué? Porque al final, de hecho, usted ya no ve a Zacarías, usted ve a Pablo. Y eso es muy importante. Dios no cambia sus propósitos. Dios no cambia sus planes. Dios tiene una visión, está definida. Él está claro en lo que está haciendo. Pero lo que sí puede cambiar son los hombres, o las mujeres también, que Dios use. ¿Entiende? Entonces, a lo largo de la historia, sí, porque si usted termina, mire, Lucas comienza narrando el relato de Zacarías y Zacarías queda mudo. Queda mudo. Pero cuando usted termina el libro de Hechos, y puede verlo en el último capítulo de Hechos, pues si tienen su Biblia ahí. ¿Hechos cuánto? 28. Está. ¿Cómo termina el libro de Hechos? De una manera muy interesante. 30. Sí, por favor, dice 28, 30 y 31. ¿Sí? ¿Fuerte? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me gusta eso, porque al comenzar su relato, Lucas, que está poniendo todo en orden, comienza y de pronto el hombre queda mudo. Pero sin embargo, cuando termina el libro de Hechos, dice que Pablo terminó predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento. ¿No le fascines? A mí me gusta eso, porque Lucas, que está narrando todo de lo que no vio, pero le contaron, pero sí en el libro de Hechos, él sí fue testigo presencial, y termina diciendo, pero Pablo terminó sus días ahí predicando abiertamente y sin ningún impedimento. Miren lo que dice acá. Por eso, en el prefacio, Lucas dice que quiso investigar los hechos de la vida de Jesús para que otros llegaran a conocer la verdad. Lucas es considerado un historiador íntegro y varios descubrimientos arqueológicos corroboran detalles que él da en este libro y en Hechos. Lucas también es distinto a los demás evangelios en que el autor no era judío sino un gentil. De profesión era médico. Ahora, el mensaje principal de Lucas es que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje central en realidad, ¿no? En el evangelio de Lucas. Él logra, por eso que Lucas presenta a Jesús como el hombre, el enviado, el Mesías, el Salvador, ¿ok? Él logra comunicar ese mensaje con una biografía completa de la vida de Jesús, empezando con su genealogía de parte de María, su madre, hasta la ascensión al cielo. Si usted ve en el libro, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ¿no?
o mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 67 en adelante, ahí vemos la profecía de Zacarías, y una vez terminado, en el versículo 80 dice, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿De quién está hablando? ¿De Juan? ¿Del Evangelio de Juan o de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Que por eso, acuérdense, Lucas va a ordenar las cosas. Lo que usted no va a encontrar es ese orden en Mateo y en Marcos. Juan es diferente, todavía no toquemos a Juan. Pero Lucas habla de cómo Elizabeth queda embarazada y cómo después Zacarías recupera la voz y habla palabra de Dios. Y hablando de Juan el Bautista, en el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces inmediatamente dice, ok, ahora, next, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Entonces el Evangelio de Lucas, si usted lo lee, lo va a leer de una manera como cronológica y va a entrar en muchos detalles ordenadamente. Después del nacimiento habla de Juan el Bautista, ¿no? Y usted puede pasar hoja tras hoja. Son 24 capítulos que la verdad para mí resultan muy entretenidos. Pero el Evangelio de Lucas, esto lo tengo aquí en estas notas, ya puedes apagar eso porque esto ya casi lo tengo en papel. El Evangelio de Lucas está organizado en 8 secciones principales. Eso no está acá en el PowerPoint, así que si usted está escribiendo, anote esto. O sea, Lucas resume y estructura su Evangelio en 8 secciones principales. Muy interesante. ¿Ok? Que describen la vida, el misterio y los milagros de Jesucristo. Este Evangelio está lleno de detalles acerca de la historia de los eventos alrededor de ese tiempo. Bien, la primera sección, que es la que acabamos de ver, comienza con una introducción del autor, que explica el propósito de este Evangelio. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? Bueno, primero que nada, ordenar las cosas. Y segundo, presentarte a Jesús como el hombre. ¿Ok? Entonces comienza con una introducción que explica el propósito de este Evangelio. La segunda sección comienza en el 5.º versículo del primer capítulo, o sea, en Lucas 1:5, y describe los eventos alrededor de la venida de Jesucristo y de Juan el Bautista. O sea, no tenemos tiempo para revisar capítulo por capítulo, porque si no nos pasamos de la hora. Pero esta segunda sección, describe el nacimiento de Jesús y algunos eventos de su niñez. Es más, la primera cita de Jesús en el Evangelio de Lucas aparece en el 2.º capítulo, versículo 49. Ahí es donde por primera vez aparece, ¿no?, la mención de Jesús dentro del Evangelio de Lucas. La tercera sección, que detalla los eventos que condujeron al ministerio público de Jesús, incluyendo incluso el bautizo de Jesús, ¿no? El bautismo, que está eso en Lucas 3:21. Y también la famosa tentación de Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Esto es muy importante. En Lucas 4, mejor si puedes poner Lucas 4, que ahí hay un detalle también que Lucas no en vano lo describe. Bueno, Jesús es llevado al desierto, ¿no?, al Jordán, perdón, y dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Ustedes ya saben la historia, si es que la saben, ¿no? Pero lo importante, bajarle un poquito, así, exacto, que el diablo, recuerden esto, el diablo conoce la palabra y quiere hacer caer a Jesús. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Muy interesante, porque el diablo no le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Se dan cuenta? Sino le dice, di. ¿Por qué? Porque sabe que en Jesús está la palabra creativa. ¿Cierto? Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo es uno solo. Así que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Fue una palabra creativa. Y esa palabra creativa estaba en Jesús. Por eso no le dice, haz que estas piedras, no dice, a ver, di.
di que se conviertan en pan, y dicho sea de paso, pues a Jesús no le costaba nada decirle a las piedras que se conviertan en pan, y se iban a convertir. ¿O alguien tiene duda de eso? Yo no tengo duda, porque Jesús hablaba la palabra y se hacía, ¿no? Y sabemos, entonces Lucas remarca esto, ¿no? Que él respondió, escrito está, y nos da la clave para salir de toda tentación. Porque nosotros vamos a pasar de desierto en desierto, de prueba en prueba, y la clave no es, bueno, ¿cuánto me demoro cada prueba? No, te demorarás lo que tú hables. Porque Lucas remarca esto, dice, escrito está. Jesús respondió con la palabra y lo tentó. Sube un poquito. Ajá. Ok, 3 veces. Ok, bájame más. Baja un poquito más. Ajá. Ok, y lo tentó 3 veces. Y respondiendo Jesús la última vez, dicho está, no tentarás al Señor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es muy importante que leamos con detenimiento. Que Lucas lo dice, por un tiempo. O sea, y se fue, pero volverá. I'll be back, ¿no? Así como el chaminero. ¿Ok? Dejémoslo ahí en pendiente. Entonces, la tercera sección, bueno, que dijimos que incluye el ministerio público de Jesús, incluyendo el bautismo en Lucas 3 y la tentación en Lucas 4, ¿no? Los 4 siguientes capítulos, ¿ok?, constituyen la cuarta sección del Evangelio de Lucas, donde incluye el comienzo del ministerio de Cristo. Ahí vemos, por ejemplo, en Lucas 6, la elección de los 12 apóstoles, y sus milagros también están en Lucas